Lo que voy a intentar es hacer una presentación que es introductoria, es decir, que pretende abrir boca simplemente. Quería citar y empezar a hurgar de alguna manera en 6 aspectos, 6 temas, 6 retos que me parece que son fundamentales en el contexto en el que hoy estamos enfrentando esta jornada. Bien, esos 6 temas van a ser los que podemos ver en este momento en la pantalla. Y por una parte, profundizar en las explotaciones, la diversidad de estructura de explotaciones que tenemos, que nos obliga a ser conscientes de que no hay una sola solución para todos, sino que esa diversidad nos obliga a buscar soluciones diferentes para esas estructuras distintas, como vamos a ver enseguida en lo que voy a ir presentando. En segundo lugar, quería hablar un poquito, como ya ha anunciado Juanma, ¿no?, de la responsabilidad que el sector tenemos, responsabilidad social, responsabilidad medioambiental, ligado a ello con todos los aspectos que hoy están tan en los medios como es el cambio climático y la responsabilidad que en ese sentido también el sector tenemos de cara a mitigación y por supuesto también adaptarnos. En tercer lugar, quería citar algo que es muy crítico en las explotaciones, que es la tecnología. La tecnología realmente está allí. Normalmente decimos que la tecnología ha venido para ayudar, pero no siempre la misma tecnología hace el mismo efecto en los tipos distintos de explotaciones. Por eso hay que profundizar también en ese sentido. La digitalización como parte de esa tecnología es todo un reto, como luego veremos, a nivel incluso político, todo un reto que tenemos por delante y que crea y genera un contexto para las explotaciones de desigualdad por la capacidad para abordarla. En cuarto lugar, hay un elemento que me parece que es muy fundamental y que en la PAC, en la nueva PAC, está siendo crítico, que es lo que la nueva PAC llama los AQIs, es decir, el conocimiento para la innovación. El reto que hoy se plantea Europa para las explotaciones es que para realmente ganar competitividad, estar en el mercado, ser viables, sostenibles, es necesaria la innovación. Y para ello, lo que articula es un instrumento, que es lo que llaman la fluidez de los AQIs, es decir, conseguir que el conocimiento fluya entre todos los actores. Aquí hay muchos técnicos y ese mensaje es muy importante para los técnicos. Nadie tenemos la solución en un solo instituto, en un solo lugar, sino que es muy importante ese flujo del conocimiento para que realmente el usuario final llegue a tener accesible la información necesaria para innovar y para estar continuamente en procesos de progreso. Después hablaré un poquito también de los retos de la PAC y en concreto hay nuevos instrumentos que la PAC está planteando que encajan, algunos de ellos posiblemente muy bien con lo que hoy tenemos entre manos, ¿no?, con la ganadería extensiva, pastoreo, etcétera, ¿no?, los ecoesquemas que más de uno ya habréis oído comentar. Y por último, por supuesto, no puede faltar el reto del mercado. El mercado que también nos abre a una diversidad. Hoy en día no solamente hay un tipo de mercado, hay muchos mercados que se abren y por tanto es necesario ver cómo nuestros productos pueden estar adaptados mejor o no tan bien a los distintos estilos, modelos de comercialización que se nos van ofreciendo. Bien. Empezaré, como decía, por el tema de las explotaciones. Entonces, en las explotaciones, la pregunta que nos podemos hacer es cuando un ganadero se plantea seguir en el sector, quiere que su negocio vaya para adelante, tiene, así, en un cierto simplismo, 2 vías. Una vía es la del crecimiento de la explotación, aumentar el tamaño de la explotación. Bien, si hablamos de agricultura, pues escoger más tierra, tener más superficie de cultivo, un tractor más grande, etcétera, todos sabemos de qué hablo. Y si es un ganadero, pues puede tender eso a aumentar su cabaña ganadera y tener una explotación más industrializada y por tanto competir en precio para poder llegar al mercado. Eso es una vía. Pero hay otra vía que sería la vía de la diversificación, es decir, la opción por la calidad. El acento lo pongo en el producto, que llegue al mercado con un producto diferenciado, con un producto que el consumidor está dispuesto a pagar más por él. Y eso se adapta a otro tipo de explotaciones y tiene otro contexto. Bien, pues en ese marco podemos dibujar ya, si hablamos por sectores, no voy a poder entrar en detalle, pero bueno, ahí quedará la información. Este es un estudio que hicimos hace poco, recientemente, es decir, cuáles son los tipos de explotaciones según orientación productiva. Y claro,
cuando entras en el global hay una diversidad muy grande. Tenemos desde la explotación familiar, el trabajo a tiempo parcial, grandes explotaciones, tenemos muchas explotaciones que pueden ser, o modos de explotación que son asociativas, desde las jumas en agricultura o terminando por la integración en los sistemas ganaderos. Es decir, hay una diversidad de situaciones. Pero es cierto que cuando entramos en una orientación productiva concreta, la diversidad no es tan grande y hay sectores pues, que prácticamente concentran un modelo de explotación casi único. Si hablamos del porcino o de aves, pues la integración pues, es totalmente mayoritaria, mientras que otros sectores pueden estar mucho más, como puede ser la producción de queso, de la que hoy hablaremos también, pues pueden estar mucho más encajados en modelos de explotación familiar con una estructura muy diferente. Lo que es cierto es que esos diferentes tipos de explotaciones ponen al ganadero en una situación muy distinta frente a elementos críticos como pueden ser la inversión, ¿no? Como puede ser la inversión, como puede ser la capacidad de innovación. Es verdad que no tienen la misma capacidad de inversión una pequeña explotación, por ejemplo, a tiempo parcial, que un agricultor profesional, que tiene ya un gran agricultor con una gran cantidad de superficie, manejando una gran cantidad de superficie. Pero también la innovación, el acceso a la innovación también está mediatizada por ese tipo de explotación. O sea, solamente abro esa reflexión de cómo elementos críticos, como son la inversión, como son la innovación, como son la autonomía en la toma de decisiones, ese es un elemento muy importante, y cómo observamos cómo según qué modelos de producción, modelos organizativos, pues se va perdiendo autonomía y las decisiones se toman en otro lugar. Hay veces que los técnicos decimos, pero si es que estoy hablando con el agricultor y resulta que el agricultor no toma las decisiones en este caso, en un caso de por ejemplo, un cultivo de agroindustria, porque quien está tomando las decisiones es el técnico de la agroindustria. Se ha cambiado el foco. Y eso es muy importante tenerlo presente a la hora de cualquier estrategia que planteemos de desarrollo sostenible en nuestros sistemas. Por supuesto, los aspectos medioambientales. ¿Quién los incorpora? Pues mucho más fácil los incorpora pues esa explotación familiar que opta por la diversidad, que opta por la calidad y que opta por ofrecer ese producto diferenciado. Bien, cambio. Segundo aspecto. Ya he hablado un poquito de las estructuras de las explotaciones como un condicionante importante. Segundo capítulo. El modelo económico. Esto sin duda es crítico y es muy importante para la sostenibilidad. Entonces el modelo económico, venimos de un modelo que todavía está, que es el modelo de economía lineal, en el que hemos trabajado toda la industria, la agricultura, la ganadería, ha trabajado con un contexto que parece que los recursos no tenían límite, que todo se puede utilizar y que no hay límite para los recursos. Y después, en ese proceso de uso de los materiales, llegamos a una generación de residuos que se convierte en un problema. Ese es el modelo lineal. ¿Hacia dónde vamos? Pues vamos hacia el modelo circular. Claro, el modelo circular, todo el mundo ha oído hablar de él, pero ¿qué significa? ¿O qué está significando y qué va a significar? O sea, realmente el modelo circular es un aspecto muy importante de la economía que ya está cambiando las posibilidades que un ganadero tiene en su explotación para gestionar las decisiones del día a día. Porque los conceptos cambian. En primer lugar, habría tres ejes, tres principios fundamentales de esta economía circular. Lo primero, hay que preservar los recursos naturales. Y recursos naturales estoy hablando del suelo, por ejemplo, fundamental, del agua, del aire. Y el aire ciertamente pues, nos lleva al tema del calentamiento global, las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, pero también la biodiversidad. Es decir, hay una serie de elementos naturales que en el nuevo modelo económico, en esta tendencia, están poniéndose en el centro del escenario y por tanto tienen una importancia decisiva. Se trata, el segundo principio, de alargar la vida útil. O sea, aquí ya no se tira nada, lo que se trata es de reutilizar, reciclar, es decir, que cada producto cuando termina su uso puede ser reutilizado para otro uso diferente. Y por supuesto reducir o incorporar las externalidades que tan críticas son en muchos casos y tan camufladas quedan en la economía convencional, condicionando, por tanto, la competitividad y los precios a los que nos enfrentamos. Un ejemplo, bueno, yo creo que es bastante obvio, simplemente lo cito de una manera muy rápida, como el purín, el estiércol, puede pasar perfectamente de ser un residuo que nos genera una problemática de gestión
económica, porque claro, para una granja es un problema el poder repartir todo ese residuo en las parcelas o buscar otro sistema de gestión, es un coste en definitiva. Cómo realmente puede ser una alternativa maravillosa para reducir el cambio climático, mitigar el cambio climático, puesto que si somos capaces de reducir la factura de fertilizantes minerales utilizando esos residuos orgánicos bien, pues estamos reduciendo las emisiones globales que el sector aporta a la agricultura. Y además es en un contexto que es crítico, porque esta gráfica que veis en la pantalla está representando cuál es el estado de los suelos en Navarra. Entonces, claro, tenemos un 11% de la superficie agrícola que tiene niveles de materia orgánica muy bajos, por debajo del 1,4%. Y claro, con sistemas de producción muy poco intensivos, el poder crecer esa materia orgánica pues es una oportunidad casi nula, excepto si somos capaces de incorporar materias orgánicas externas. Es decir, tenemos materia orgánica procedente de la ganadería y tenemos necesidad de ella. Pues si somos capaces de gestionar eso bien, eso es economía circular y eso es el reto, entre otros, al que nos enfrentamos. Como decía, hablando de cambios de modelos, a cómo debemos incorporar y estamos incorporando el tema del cambio climático. El tema del cambio climático cada vez está más en la conversación y cada vez está más en las decisiones que se van tomando a nivel de directivas europeas o a nivel de distintas políticas, digamos, locales o regionales. En este caso, en Navarra estamos abordando globalmente este problema a través de un proyecto LIFE, que es el proyecto NADAPTA, a través de toda una estrategia clina de abordaje y de adaptación al cambio climático, y tiene algunos elementos, por citar dos de ellos en ganadería que pueden ser significativos. El primero es el problema sanitario. El problema sanitario que de alguna manera está vinculado al aumento de temperaturas. Con más temperaturas es previsible que determinados insectos que son portadores de enfermedades puedan llegar a latitudes que antes no llegaban. Y entonces ese riesgo es importante. ¿Cómo estamos tratando de abordarlo? Pues a través de sistemas de monitorización, de control, que permitan adelantarnos, inmediatamente conocer qué vectores están llegando y podamos, por tanto, actuar contra ellos para abordar esos problemas. También la ganadería tiene otro papel muy importante en la gestión silvopastoral. El pastoreo como un instrumento de integración medioambiental, de gestión del territorio, con unos valores muy importantes, muy significativos. Y esto, como luego diré, pues incluso puede tener un marco dentro de la nueva política, dentro de los instrumentos nuevos, como son los ecoesquemas, que puede ser bastante interesante. Bien, sigo adelante. Tercer driver, tercer elemento que me parece significativo es hablar de la tecnología. Y la tecnología podríamos estar mucho rato hablando, pero no me voy a entretener. Simplemente es dibujar la tecnología en su papel en la sostenibilidad de las explotaciones. Y realmente partir de un hecho, y es que la oferta tecnológica es diversa, es compleja y también hay que decirlo, es costosa. Es costosa desde dos planos. Por una parte, el plano de la necesidad de formación del usuario. Evidentemente, uno entra con un planteamiento de robótica y quiere incorporar un robot en su explotación y claro, lo primero que necesita es aprender a manejarlo. Y después hay algunos otros problemas cuando hablamos ya de comunicación, que son la propia conectividad. O sea, en muchos casos hay problemas reales, físicos, que es que no tenemos conectividad para determinados instrumentos que necesitan esa red de soporte global. Bien, realmente la tecnología es diversa, como decía, y tenemos que estar muy conscientes de qué tecnología es la que realmente necesitamos y cómo podemos plantear esos procesos de transición en las explotaciones para apoyar al ganadero para que pueda incorporar aquello que realmente es imprescindible o necesario. En ese sentido, la digitalización. La digitalización es un reto de la sociedad actual en general, es un reto transversal de la nueva política agraria. Y digitalización, la verdad que cuando me ha tocado estar en distintos foros no se sabe muy bien qué quiere decir cuando se dice que se quiere digitalizar la agricultura y la ganadería, porque el alcance puede ser muy distinto. Yo he escuchado a alguien que dice, no, nosotros estamos muy digitalizados porque tenemos una página web.
Entonces, claro, ese es un nivel de digitalización que es muy, muy elemental. Pero digitalización fundamentalmente estaría relacionado con la gestión de la información y que exista una trazabilidad, una capacidad de registrar todas las actuaciones y que esas actuaciones sirvan además para generar conocimiento. Es un reto que está sobre la mesa y que sin duda va a necesitar pues, de todo un periodo de transición con un protagonismo por parte de los técnicos, aquí hay muchos técnicos de los institutos, y por supuesto con una disposición por parte de los usuarios finales para hacer ese proceso de la mejor manera posible. Este simplemente es un ejemplo de cómo está trabajando India a este nivel con distintos productos, distintos instrumentos que no me voy a entretener en este momento en detallar. Dentro de la digitalización hay un aspecto que es muy importante, que es el dato para generar conocimiento, y ese es el Big Data. Muchas veces se habla del Big Data, pero no sabemos muy bien qué alcance tiene o a dónde va. Pero es muy interesante porque la gestión, al final, es lo que nos permite tomar decisiones bien informadas en la explotación. Y el Big Data busca eso. Vamos a ver de qué manera utilizo la tecnología, los instrumentos, para tener en línea el máximo de información disponible que me permita tomar la decisión mejor informada. Eso es el Big Data. Y eso puede ser incorporado en un tema de robótica o de instrumentación, pero puede ser simplemente una información que maneja el ganadero a través de una hoja Excel o de un resultado de su explotación y le permite compararse con otras explotaciones y ver de qué manera puede progresar. Bien, continúo. El cuarto aspecto que quería comentar es la gestión del conocimiento. Este es un tema que es bastante importante y que va a cobrar y está cobrando cada vez una relevancia mayor en el marco de la nueva política. Y es lo que de alguna manera está pidiendo la Unión Europea es que los técnicos seamos fundamentalmente gestores, facilitadores del aprendizaje de los agricultores y de ganaderos. Es decir, que seamos los técnicos los que hagamos que el conocimiento fluya, podría ser la expresión. Es decir, que el conocimiento que se genera en una universidad, en un centro tecnológico o en una explotación, fluya hacia abajo y hacia arriba y de esa manera llegue a los usuarios. Y quiere gastar mucho dinero la Unión Europea en eso, en crear instrumentos que realmente sirvan para eso, para activar los flujos del conocimiento. Porque si no, muchas veces lo que ocurre es que cada uno va a su historia. Tienes entidades que manejan mucha información en el mundo comercial y saben de su mundo comercial y entonces pues hablan de su mundo comercial. Pero hay otra información que procede de otras fuentes y que puede ser tan útil y tan necesaria y sobre todo tan complementaria para alcanzar buenos resultados. Este es un trabajo que hicimos en agricultura donde tratábamos de identificar actores. Preguntábamos a los agricultores en concreto de dónde procede la información que utilizas en tu explotación. ¿Veis? En este caso pues aparecía India, aparecía, como es lógico en Navarra, como un origen de información muy importante para los agricultores. Pero quiero llamar la atención cómo también aparecen otros agricultores, con un porcentaje muy alto, más del 30% de los encuestados decían, oye, para mí, yo me entero de la innovación, del conocimiento, a través de otros agricultores, también a través de la agroindustria, etcétera, de otros agentes comerciales. Es decir, que hay muchos agentes y realmente es muy importante conseguir que se produzca ese flujo. Normalmente, ¿qué ha ocurrido? Pues que el conocimiento ha sido muy vertical, o sea, pues la transferencia del conocimiento siempre se ha entendido mucho desde el que sabe hacia el que no sabe. Sin embargo, hoy el planteamiento, como estamos viendo, necesita de esa circularidad, necesita que fluya de ahí arriba abajo, de abajo arriba, de un lado al otro, entre todos los actores. Y ese es el reto al que se enfrenta en este momento el AQIS. Aquí he puesto, simplemente para que quede constancia, algunos de los instrumentos que se están planteando para activar todos esos flujos de conocimiento y facilitar la transferencia. La creación de redes, la creación de espacios de encuentro, la gestión de datos compartidos, bases de datos compartidas o, por supuesto, el tradicional sistema de las publicaciones. Pero en esto del conocimiento lo que hay es una disposición a nivel europeo de poner mucho dinero sobre la mesa. Y entonces está el programa Horizonte Europa, ahora está acabando el H2020, están los programas de desarrollo rural con distintos modelos para promover un modelo de inversión en innovación que es colaborativa. Ese es el aspecto fundamental. Es decir, lo que más interesa a nivel europeo es que existan proyectos colaborativos. Es
decir, que no venga un investigador, aunque sea el más famoso del mundo, y diga, yo voy a resolver el problema del cambio climático con este driver, con este sistema. No, no basta. Lo que quiere la Unión Europea es que se formen equipos colaborativos, que esté el investigador, que esté el técnico responsable de experimentación aplicada, que esté el asesor, que esté el ganadero, que esté el agricultor, que esté los sistemas financieros, que esté la administración, porque evidentemente la solución no está en uno solo, sino que está en la colaboración. Y ese es el reto grande. Bien, sigo, porque yo no sé qué tiempo me queda, pero 10 minutitos, bien, voy bien. Entonces sería el reto 5 que decía. El reto 5, simplemente voy a evocarlo, porque todo lo que estoy diciendo yo va a salir durante la jornada. Simplemente estoy tratando de hacer como un abrir boca, presentar temas que luego son críticos y los podremos y tendremos que abordar hoy o en otros momentos como sector. Bien, el quinto, como decía, son los retos de la política agraria. Sabéis todos que hay la PAC post-2020, es decir, la PAC post-21, que está en proceso de preparación. Hay muchos documentos ya circulando. Ahora ha habido un cierto parón en España por esto de los cambios de gobierno y toda esta historia, pero realmente, ¿cuáles son los objetivos de la PAC? Los he traído aquí también para que se quedaran escritos, ¿no? Claro, la PAC busca pues la sostenibilidad, el futuro, sostenibilidad económica de las explotaciones. Busca también el que los aspectos medioambientales y de adaptación al clima se incorporen en la economía. Es decir, que no queden como condicionalidad, sino que sean un elemento más del sistema económico de producción. Y en definitiva lo que busca es que se produzca, además, como tercer elemento, esa digitalización, es decir, que se produzca esa incorporación de la digitalización como un instrumento que puede ayudar mucho a hacer la economía más transparente y a gestionar los datos. Ya he hablado, cuando hablamos de la arquitectura verde de la PAC, ya he hablado de la innovación, del papel del conocimiento, el sistema de conocimiento para la innovación, y ahora quisiera citar en este marco de la PAC otros instrumentos que están poniéndose en marcha, que se van a poner en marcha, relacionados con la gestión medioambiental y la adaptación al clima. Y es lo que se llaman los ecoesquemas. Los ecoesquemas es un nuevo instrumento que ha planteado en los papeles que están circulando en este momento la nueva política para facilitar la adaptación, esa transición que antes decía. Para facilitar esa transición, la Unión Europea ve que hay que poner dinero, hay que poner recursos, y entonces plantea ese tipo de instrumento. Ese tipo de instrumento que lo que va a buscar en primer lugar es incorporar a los actores, porque claro, para llevar adelante un ecoesquema hace falta, como antes decía, ese espíritu colaborativo. No basta con un iluminado, hace falta gente que sabe mucho, gente que es muy práctica, gente que está realmente en las explotaciones a pie de campo y por tanto puede impulsar eso. ¿Cómo se plantea la nueva política agraria? La coexistencia de los modelos anteriores de condicionalidad y los nuevos modelos de ecoesquemas. Bueno, pues están hablando de una condicionalidad reforzada que quiere integrar el greening como medida de condicionalidad y después de un sistema voluntario que es el sistema de ecoesquemas. El sistema de ecoesquemas que tiene algunas particularidades importantes. Hasta ahora, digamos que lo normal era que los programas ambientales se gestionaran desde los PDRs, desde las comunidades autónomas. Bien, en este momento el ecoesquema responde a una estrategia nacional. Tiene que haber una coordinación que ponga de acuerdo a las distintas comunidades autónomas para llegar a acuerdos a nivel nacional para poner en marcha ecoesquemas que tengan impactos globales significativos a nivel de todo el Estado miembro. Y esa es la estrategia. Y el reto que tiene ahora mismo el gobierno español es el poner de acuerdo a todo el mundo y llegar a un planteamiento estratégico, a una estrategia de Estado para abordar los distintos elementos, entre ellos lo que antes he citado de los AQIs, los flujos del conocimiento y la digitalización, y este aspecto de los ecoesquemas. Ya ha habido algunas reuniones en las que he tenido la oportunidad de participar y bueno, pues se van concretando aspectos. Estos son un poco los criterios, digamos, que se ponen sobre la mesa cuando se habla de los ecoesquemas. Yo quisiera simplemente dejarlos sobre la mesa como un elemento que va a estar allí y que puede ser una oportunidad, y como oportunidad habrá que ver de qué manera encaja, porque de hecho el ejemplo de la ganadería extensiva y el pastoreo es un ejemplo claro que está ya
gestándose como uno de los esquemas que a nivel de Estado pueda tener un desarrollo próximo. En reuniones ya las hay con las asociaciones distintas, con los sindicatos, me consta, buscando dar forma a un ecoesquema que posibilite el que los sistemas silvopastorales, los sistemas de ganadería extensiva, pues tengan un valor, es decir, un presupuesto, en definitiva, un dinero para fomentar, impulsar ese tipo de inversiones. En el sistema de los ecoesquemas, del punto de vista financiero hay un enfoque un poquito distinto. En lo que eran las agroambientales, el objetivo era que el agricultor recibiera el pago por el lucro cesante, es decir, lo que dejaba de ganar cuando se apuntaba a un agroambiental. Cuando hablamos de ecoesquemas ya el enfoque es un poquito distinto y es consciente la Unión Europea de que además de ese primer aspecto del lucro cesante tiene que incentivar. Y entonces el planteamiento es de cómo estas medidas tienen un presupuesto por encima, digamos, para que sea incentivador de los agricultores. Y eso puede ser, yo creo que bastante interesante. Bien, y para terminar, ciertamente el reto grande es el comercio. Y el comercio también es diverso. O sea que realmente cuando hablamos de comercio no podemos olvidar que igual que al principio hablaba de tipos de explotaciones distintas, para cada tipo de explotación existe un modelo de comercio distinto. Y de alguna manera coexisten esos modelos de negocio, de comercialización, y se van abriendo paso otros nuevos, que van explorando posibilidades y que van conquistando terreno y que sin duda tienen una perspectiva muy interesante. Desde luego podemos hablar de la producción industrial, de las commodities, los grandes cultivos, las grandes explotaciones que van a las grandes superficies y van a través de una política de precio, fundamentalmente de competencia en precio, pero al mismo tiempo se está desarrollando toda esa línea de venta directa con muchos formatos. Igual no es el más acertado la foto que he puesto, pero venta directa tiene muchos formatos y es importante considerarla. Está allí y tiene como realidad emergente todo un recorrido por delante. Pero también otros modelos que se centran en mentalidades más ecológicas, más que valoran y se comprometen más con los aspectos que hoy son tan críticos, como es el consumo de proximidad, como es el consumo del producto local, el producto de temporada, en fin, todo este tipo de producto fresco, producto ecológico, todo este campo que está cobrando una actualidad y que vemos cómo crece en todos los estados, está creciendo de una manera exponencial. Es cierto que todavía no es todo lo grande que nos gustaría, pero ahí está y está mostrando, por tanto, una potencialidad muy interesante para las explotaciones ganaderas, en este caso, que pueden optar por modelos de diversidad, diversificación, calidad de producto y acceder a esos mercados. En definitiva, lo que he pretendido simplemente, como veis, es abrir el melón. Son 6 retos, 6 elementos que considero que son importantes, que hoy van a salir con mucha más concreción que la que yo he podido traer en este breve espacio de tiempo, pero que entiendo que son fundamentales cuando pensamos en sostenibilidad. Y sostenibilidad, el primer elemento que quisiera poner sobre la mesa es que algo es sostenible cuando tiene futuro. Es decir, una explotación es sostenible en la medida en que tiene perspectivas hacia adelante, que recobra la ilusión por su trabajo, por ofrecer al mercado esos productos valiosos y por, en definitiva, permitir que la economía sea no un instrumento para ganar dinero solo, sino un instrumento para generar calidad de vida y atender las necesidades y las demandas de todos los ciudadanos. No leo las conclusiones porque son más un índice otra vez de lo que he dicho, de los 6 drivers, los 6 elementos que he ido mencionando y que me parece que son de interés, desde los modelos de explotación, la sostenibilidad y cambio climático, la digitalización, las nuevas tecnologías, la innovación y los modelos de acceso al conocimiento, los nuevos instrumentos de la PAC como los ecoesquemas y, por último, los nuevos modelos de mercado como alternativa. Nada más. Muchas gracias.